Durante 23 años cociné, limpié y me quedé fuera de cada foto familiar. Cuando mi abuela murió, mi madre intentó dejarme en el pasillo durante la lectura del testamento hasta que el abogado dijo, no. Ella se queda. Luego leyó una carta que hizo que la cara de mi padre palideciera. Durante 23 años, cociné, limpié y me quedé fuera de cada foto familiar. Cuando mi abuela murió, mi madre intentó dejarme en el pasillo durante la lectura del testamento hasta que el abogado dijo, no, ella se queda. Luego leyó una carta que hizo que la cara de mi padre palideciera. Casi esperé en el pasillo. 23 años de condicionamiento casi me cuestan todo. Y lo más aterrador es lo cerca que estuvo. Como de hecho había retrocedido. Como de hecho sentí que mi cuerpo comenzaba su retirada practicada. Como de hecho había comenzado a preparar mentalmente la versión de mí misma que espera tranquilamente fuera de las habitaciones donde suceden cosas importantes. La mano de mi madre estaba en la puerta. Su sonrisa era suave, la practicada, la que usa en público cuando necesita manejar algo sin que nadie note que lo está manejando. Solo espera aquí, Ava. Esto es asunto de familia. Asunto de familia. Había escuchado esas dos palabras a medianoche. Fregando sartenes que no eran mías. Las había escuchado el verano que no fui al baile de graduación porque alguien tenía que estar en casa cuando Ethan regresara del suyo. Las había escuchado el año en que mi fondo universitario se convirtió en el pago del camión de Ethan. Me lo explicaron con la suave razonabilidad de personas que nunca se han preguntado si su razonabilidad era razonable. Asunto de familia, en nuestra casa tenía un significado específico que nadie nunca dijo directamente. Significaba que servías pero no heredabas. Mi pie ya se movía hacia el pasillo. 23 años de obediencia entrenada no es un hábito. Es un reflejo, tan automático e inexaminado como un parpadeo. Mi cuerpo ya lo había aceptado antes de que mi mente lo asimilara. Entonces el abogado levantó la vista. Era un hombre pequeño, el señor Sterling. De cara estrecha, gafas sin montura, la particular quietud de alguien que ha aprendido que la calma es más poderosa que el volumen. Levantó la vista de la carpeta frente a él y me miró específicamente, precisamente como si hubiera estado esperando este momento exacto y se hubiera preparado para ello. No, dijo, ella se queda. Mi madre se rió. Su risa social, ligera y musical, la diseñada para que una habitación estuviera de acuerdo con ella haciendo que el desacuerdo pareciera algo pequeño y desagradable. Lo siento. Su madre fue muy específica. No parpadeó. Ava se queda en esta habitación. Mi padre descruzó las piernas. Ethan puso su teléfono boca abajo sobre la mesa, lo que me hizo saber que realmente estaba prestando atención. La cara de mi madre hizo esa cosa que hace cuando la actuación se desliza. Irritación parpadeando bajo la superficie como una luz detrás de una cortina. Luego pánico, luego la calidez practicada volviendo a su lugar. Me senté directamente frente al señor Sterling. Nadie me hizo espacio. Yo no se lo pedí. Abrió la carpeta. Sacó un sobresellado. La letra de mi abuela estaba en el frente. Esa cursiva familiar y cuidadosa, tinta azul ligeramente comprimida, como su escritura cuando era deliberada para la ocasión. Leer en voz alta. Todo. Rompió el sello y mi abuela, muerta hacía 6 días, volvió a la habitación. Necesito decirte lo que era antes de decirte lo que me convertí, porque la distancia entre esas dos cosas es toda la historia. Me llamo Ava Miller. Tengo 31 años y hasta 6 días antes de esa lectura, era la persona más eficientemente invisible de mi propia familia. Crecí en una casa de 4 dormitorios en Fairfield, Connecticut, el tipo de casa con buena estructura y mejor apariencia, césped bien cuidado, corona estacional en la puerta principal, el tipo de tranquilidad adecuado para el vecindario. Mi padre, David Miller, pasó 30 años como gerente de sucursal en Northeast Community Bank. Mi madre, Sarah, manejaba el hogar con la eficiencia organizada de alguien que ha decidido que la administración es más importante que el amor y se ha convencido de que son lo mismo. Mi hermano Ethan tiene 34 años. Él es la razón por la que la casa tenía 4 dormitorios en lugar de 3. No lo digo literalmente.
Quiero decir que la casa existía en la lógica interna de la familia para contener y apoyar a Ethan. El resto de nosotros éramos infraestructura. Ethan era el niño de oro de la manera específica y cristalizada de los chicos a quienes se les dice temprano y a menudo que son excepcionales y que, por lo tanto, nunca desarrollan la musculatura emocional que proviene de ser desafiados. Era guapo de una manera cómoda y poco amenazante. Era encantador de la manera en que un Golden Retriever es encantador. Todo entusiasmo fácil y sin esfuerzo real. Obtuvo calificaciones mediocres que mi padre describió como sólidas y jugó 2 años en el equipo JV de fútbol, lo que mi madre fotografió extensamente. Cuando reprobó su examen de conducir 2 veces, mi padre lo llamó formación del carácter. Cuando yo reprobé una prueba de matemáticas en 8º grado, hubo una reunión familiar sobre mis hábitos de estudio. Cociné la cena 3 noches a la semana, a partir de los 11 años, porque mamá dijo que me enseñaría responsabilidad. Ethan aprendió responsabilidad recibiendo una moto de cross a los 13. Limpié la habitación de Ethan porque estaba pasando por una fase. La fase duró hasta que se mudó a los 22. Doblé la ropa de Ethan porque era más fácil. Calenté sus calcetines, durante exactamente 15 segundos antes de llevárselos porque 14 segundos los dejaban fríos y 16 los hacían demasiado calientes. Y lo sabía porque me habían corregido suficientes veces como para haber aprendido la física precisa de la temperatura de los calcetines. Quiero ser clara. No estoy describiendo un abuso dramático. No hubo gritos, ni violencia, ni confrontaciones dramáticas que señalar. Lo que estoy describiendo es algo más silencioso y, en cierto modo, más difícil de nombrar. El mensaje lento, consistente y estructural de que yo era útil pero no importante, de que era una función, no una persona, de que la foto familiar era para la familia, y yo podía quedarme justo fuera del encuadre porque alguien tenía que sostener la cámara. Me perdí el baile de graduación. Me perdí 2 cenas de cumpleaños donde nadie puso mi lugar en la mesa hasta que lo señalé. Vi como mi fondo universitario, $14,000 que mi abuela había destinado específicamente para mi educación, específicamente con mi nombre adjunto, se convertía en el pago inicial del camión de Ethan, explicado como una necesidad familiar. Con la implicación de que hacer preguntas al respecto dificultaría las cosas para todos. Mi abuela, Clara Miller, la madre de papá, la única persona en esa familia que alguna vez me miró como si yo fuera el centro y no la periferia, lo vio todo. No sabía entonces qué estaba haciendo con lo que veía. Ahora lo sé. La abuela Clara murió un martes de marzo a los 82 años en su propia casa, en su propia cama, que era exactamente como lo había planeado. Tenía un DNR archivado con su médico, el Dr. Marcus Webb en el Fairfield County General, tenía sus asuntos en orden con su abogado, y aparentemente, según me enteraría, había estado construyendo algo en segundo plano durante la última década que ninguno de nosotros, excepto una persona, tenía idea de que existía. Dejó instrucciones sobre la lectura del testamento. Instrucciones específicas comunicadas al señor Sterling, George Sterling, un abogado estatal, con 28 años de práctica, cuya oficina estaba en un edificio de ladrillo rojo en Post Road con un estacionamiento que nunca tenía suficientes plazas. Todos los miembros de la familia debían estar presentes, incluida Ava, especialmente Ava. Mi madre se enteró de esto cuando llamó a la oficina del señor Sterling 3 días antes de la lectura, presumiblemente para organizar la logística de la manera en que ella organizaba todo, es decir, para organizarlas en una configuración que sirviera a su resultado preferido. Me enteré de que había hecho esa llamada porque el señor Sterling me llamó directamente después. Señorita Miller, dijo con el tono medido y cuidadoso de un hombre que elige las palabras con precisión. Quiero asegurarme de que tiene previsto asistir a la lectura el viernes. Sí, dije. Por supuesto. Una pausa. Bien, dijo. Por favor, venga sin importar lo que pueda escuchar de aquí a entonces sobre la programación o la asistencia. Su abuela fue muy específica sobre su presencia. Recuerdo haberme quedado en mi cocina después de que colgó, sosteniendo mi teléfono, sintiendo la particular inquietud de una información que aún no tiene sentido, pero que tiene peso. Mi abuela le había dicho a su abogado que se asegurara de que yo fuera. ¿Por qué necesitaría hacer eso? Lo pensé durante 2 días, le di vueltas desde diferentes ángulos y no pude resolverlo. Me dije a mí misma que probablemente no era nada,
probablemente solo minuciosidad. La abuela era minuciosa en todo. Probablemente me había dejado algo sentimental, una joya, el cuenco de cerámica azul que siempre había amado, y quería asegurarse de que yo estuviera allí para recibirlo. Casi me convencí. Luego llegué a la oficina de Sterling a las 10 de la mañana del viernes y encontré a mi madre esperando en el estacionamiento. «Oh, Ava». Su voz llevaba esa calidez específica que siempre me había erizado los vellos del brazo. «No necesitabas conducir hasta aquí. Nosotros podemos encargarnos de esto por ti. La herencia no es complicada». «El señor Sterling me llamó específicamente», dije. «Los abogados son tan formales», dijo ella, restándole importancia. «Es solo un procedimiento. Asunto de familia, cariño. ¿Por qué no esperas en casa? Te llamaré cuando terminemos». Asunto de familia. Esa frase. Ahí estaba. Dije que esperaría dentro. Y la seguí al edificio. Y fue entonces cuando intentó lo del pasillo. Y fue entonces cuando el señor Sterling dijo, «No, ella se queda». Y la puerta al resto de mi vida se abrió. Leyó la carta con una voz completamente deliberadamente neutral. Esa fue la elección correcta. Mi abuela la había escrito y no necesitaba ninguna interpretación. El peso estaba en las palabras, la acumulación de detalles, la precisión específica, nombrada y fechada de una mujer que había pasado años observando y anotando cosas y sin decir nada. Esperando el momento en que el decir importaría. Comenzó con la silla, el sillón de la sala de estar, de respaldo alto y color burdeos, la silla de mi abuela cuando visitaba, en la que a Ava no se le permitía sentarse, no por ninguna regla establecida, sino por la forma en que Sara la miraría si lo hacía. Una mirada tan practicada, tan eficiente que la silla se volvió intocable sin que se dijera una sola palabra al respecto. Nombró la cena de cumpleaños. 4 de marzo, el 14º cumpleaños de Ava. 6 cubiertos en la mesa. El de Ava no estaba entre ellos. La familia comió. Nadie se dio cuenta hasta que Ava fue a la cocina a sacar un plato y no regresó. Clara había ido a buscarla y la encontró comiendo de pie en el mostrador. Nombró el fondo universitario de $14,000. Designado por la propia Clara en una tarjeta de cumpleaños el año en que Ava cumplió 16 años, por escrito con su nombre, para la educación de Ava. Gastado en el pago inicial del camión de Ethan 3 años después con una conversación entregada a Ava sobre las prioridades familiares y cómo Ethan lo necesitaba más y cómo las chicas maduran más rápido y así ella estaría bien. Nombró acción de gracias, no una acción de gracias, 4 de ellos abarcando una década, Ava en la estufa durante 6 horas, Sara en la mesa, David tallando el pavó, Ethan en el sofá. Sara diciendo en algún momento cada año con la voz brillante y aprobatoria de alguien que otorga un cumplido, ¿no es Ava simplemente tan útil? Como si ser útil fuera lo único que se le permitía ser. Como si ser útil fuera su propia recompensa. El señor Sterling leyó todo sin inflexión, sin detenerse a manejar la reacción de la sala. Sin ninguna conciencia visible de que la cara de mi madre se había puesto del color de la leche vieja, o de que Ethan había dejado de fingir mirar su teléfono, o de que las manos de mi padre estaban muy quietas sobre la mesa. Leyó durante 11 minutos. Lo sé porque estuve mirando el reloj de la pared como había mirado los relojes durante 23 años. El hábito de alguien que ha aprendido a seguir el tiempo, a saber cuándo terminarán las cosas, a tener un contador interno funcionando incluso cuando todo lo demás es abrumador. 11 minutos. Cuando terminó, la habitación estaba tan silenciosa que podía oír el sistema de ventilación del edificio. Mi madre se movió primero, como siempre hace. Mamá estuvo muy enferma hacia el final, dijo. Su voz era cuidadosa, estructurada, desplegada como una herramienta. Su mente, dijo el señor Sterling, y su voz había cambiado. Todavía plana, pero con algo debajo ahora, algo definitivo, estaba lo suficientemente lúcida como para ejecutar un documento legal presenciado por 3 partes, incluyendo su médico personal y 2 miembros de esta firma. El documento fue preparado durante 8 meses. Fue revisado 4 veces. Dejó la carta sobre la mesa con un movimiento ligero y preciso. Procedemos con la herencia. Mi madre cerró la boca.
La herencia era más grande de lo que sabía. La abuela Clara había vivido modestamente. Una pequeña casa en Milford, un coche sensato, ropa sensata, caramelos de mantequilla de la farmacia, las mismas cortinas de cocina durante 20 años, la apariencia de alguien que vive con cuidado con ingresos fijos. La apariencia. Había trabajado durante 35 años como contable. Primero para una empresa manufacturera en Bridgeport y luego para 2 firmas más pequeñas cuyos dueños había sobrevivido. Era buena con los números de la manera en que las personas tranquilas y precisas son buenas con las cosas, sin alardear, simplemente correcta, confiable y siempre. Había invertido desde los 30 años. Pequeñas cantidades reinvertidas consistentemente, fondos indexados de bajo costo antes de que ese fuera el lenguaje que la gente usaba para ello. Aprendería de los documentos de la herencia, lo que los planificadores financieros llaman un compuesto lento y constante. La herencia, cuando el señor Sterling la desglosó, ascendía a $847,000. La casa en Milford, $310,000 pagada. Cuentas de inversión, $412,000. Ahorros y cuenta corriente, $87,000. Los $38,000 restantes se dividieron en cuentas designadas más pequeñas. La expresión de mi madre mientras leía los números era la expresión de alguien que hace aritmética y no está satisfecha con los resultados. La distribución, continuó el señor Sterling, pasando a una nueva página, es la siguiente. Leyó las asignaciones. Ethan, $40,000 en reconocimiento de la relación familiar. La pequeña cuantía deliberada era su propio mensaje. David y Sara, los artículos personales de la casa tal como se detallan, que no eran, como pronto descubrirían, los artículos que esperaban, y luego la casa, las cuentas de inversión y la mayor parte de los ahorros para Ava Marie Miller, única beneficiaria principal, sujeta a una condición. Por favor, recuperen el libro de contabilidad. Nadie se movió. Hay un libro de contabilidad negro, continuó el señor Sterling leyendo de sus notas con la misma calma inalterada que había mantenido durante todo el tiempo. Guardado debajo del recipiente de harina en la despensa de la casa familiar. Su abuela solicita que se traiga a esta mesa antes de que se finalice la herencia. Ethan miró a papá. Papá miró a mamá. Mamá miró sus manos. Y vi algo que nunca había visto en 31 años de observar a mi padre. David Miller, gerente bancario de Sienes Plateadas, el hombre que había entrado en cada habitación de mi infancia con la autoridad incuestionable de alguien a quien nunca se le ha pedido que rinda cuentas de sí mismo. Tragó con dificultad. De la manera en que se traga cuando algo sube por la garganta que no esperabas. No hay ningún libro de contabilidad, dijo. Las palabras salieron mal, demasiado rápido, demasiado cuidadosas, demasiado finas, como papel que ha sido doblado demasiadas veces por el mismo pliegue. El señor Sterling se quitó las gafas, las puso sobre la mesa, miró a mi padre con la particular quietud de un hombre que ya ha terminado de decidir algo. Señor Miller, dijo en voz baja, su madre llevaba registros muy completos. La cara de mi padre se había puesto blanca, no pálida. Blanca, el blanco específico y sin sangre de un hombre que acaba de recordar algo que creyó haber enterrado con éxito. Mi madre lo miraba a él, no al señor Sterling, no a mí, a David, con una expresión que nunca le había visto antes y que no pude nombrar de inmediato porque era demasiado cruda para el vocabulario controlado del rostro de Sarah Miller. Parece que me dijiste que no había nada que encontrar, dijo Ethan. Papá, mi padre no dijo nada. El libro de contabilidad, dijo el señor Sterling, con la precisión paciente de alguien que tiene tiempo y sabe que es una condición de distribución. La herencia no puede ser transferida formalmente hasta que se produzca y su contenido sea reconocido por todas las partes presentes. ¿Reconocido cómo? Dijo mi padre. Leído. Comprendido. Y donde sea aplicable, abordado. Un silencio se abrió en la habitación. Me senté en medio de él y sentí algo extraño. No ansiedad, no el familiar zumbido bajo de esperar ser manejada o dirigida. Algo diferente. Algo quieto. Pensé en la despensa de la casa familiar. Estantes blancos, botes de cristal que mi madre había comprado de un catálogo y arreglado en orden descendente de tamaño.
El recipiente de harina, de cerámica, con un pestillo en la tapa, en el tercer estante desde el suelo. Había metido la mano en esa despensa 10,000 veces en 23 años. Nunca se me había ocurrido mirar debajo del recipiente de harina. Mi abuela sí. Yo iré, dije, con las frentes giradas hacia mí. A la casa, dije. Iré a buscar el libro de contabilidad. No sabes dónde. Empezó mi padre. El señor Sterling nos dijo dónde está, dije. Debajo del recipiente de harina. Conozco la despensa. Por supuesto que conocía la despensa. La había reabastecido más veces de las que podía contar. La había organizado cuando mamá decidió reorganizarla. Había limpiado los estantes, reemplazado los revestimientos de papel, llevado los botes al fregadero para lavarlos y secarlos, y los había vuelto a colocar en su orden descendente. Conocía esa despensa mejor que cualquier habitación que se suponía que era mía. Yo conduciré, dijo el señor Sterling, cerrando la carpeta. La casa familiar estaba a 20 minutos en coche. El señor Sterling tenía una llave. Mi abuela se la había dado, me dijo en el coche, junto con instrucciones escritas sobre el libro de contabilidad e instrucciones específicas sobre qué hacer si la familia intentaba acceder a la casa entre su muerte y la lectura del testamento. ¿Lo hicieron?, pregunté. Mantuvo la vista en la carretera. Hubo 2 intentos de acceder a la propiedad en los 4 días siguientes a la muerte de su abuela. Ambos fueron denegados. Pensé en eso. 2 intentos en 4 días. ¿Quién?, pregunté, aunque ya lo sabía. Su padre hizo una llamada solicitando la llave. Su madre vino a la oficina en persona. En persona. Mi madre había conducido a la oficina de un abogado para intentar entrar en la casa de una mujer muerta antes de que se leyera el testamento. ¿Para qué? Para conseguir el libro de contabilidad. Para conseguirlo antes de que nadie más supiera que existía. La pregunta que se instaló en mí en el asiento del pasajero del coche del señor Sterling. La pregunta que le di vueltas durante el resto del viaje no era qué había en el libro de contabilidad. Eso era obvio. Los registros de la abuela, como la carta, detallados, específicos y condenatorios. La pregunta era, ¿qué había hecho mi padre que requiriera un libro de contabilidad? Pensé en el fondo universitario, $14,000, desaparecidos en el camión de Ethan. Pensé en cosas más pequeñas. Un cheque de cumpleaños de la abuela que nunca había recibido. Me dijeron más tarde que había sido depositado para su custodia. Un trabajo de verano que tuve a los 16, donde mi madre me había pedido que depositara mis cheques en la cuenta familiar, solo temporalmente hasta que abriera mi propia cuenta, lo que nunca sucedió. Pequeñas cantidades, desvíos rutinarios, el tipo de cosas que cada vez individualmente parecían un problema de logística en lugar de un patrón. El tipo de cosas que sumadas a lo largo de los años en un libro de contabilidad con la letra cuidadosa de mi abuela se verían exactamente como lo que eran. La despensa estaba exactamente donde la había dejado. El recipiente de harina estaba en el tercer estante, de cerámica, blanco con un borde pintado de azul. Lo levanté, más pesado de lo que esperaba, y lo puse en el mostrador. Debajo había un cuaderno negro, del tipo que se puede comprar en cualquier papelería, cerrado con una goma elástica. Lo cogí. Tenía algo de peso. Se lo entregué al señor Sterling. Lo sostuvo con ambas manos, no lo abrió, y asintió una vez. Regresamos. La habitación estaba exactamente como la habíamos dejado, excepto que todos en ella habían envejecido unos 10 años. Mi madre estaba sentada muy erguida. Ethan miraba la mesa. Mi padre tenía las manos planas sobre la superficie frente a él, inmóvil, en la postura de un hombre que se mantiene quieto por un esfuerzo consciente. El señor Sterling colocó el libro de contabilidad sobre la mesa. Nadie lo cogió. Lo abrió él mismo. Mi abuela había sido contable durante 35 años. El libro de contabilidad lo reflejaba. Estaba fechado, organizado, categorizado y referenciado. Un documento que se sostendría en cualquier contexto donde se requiera minuciosidad, es decir, cualquier contexto legal, lo cual creo que ella entendió completamente. La primera sección,
financiera, desglosaba, fechaba y documentaba cada desvío de dinero destinado a mí que había sido desviado a otro lugar. El fondo universitario, el artículo más grande, $14,000, en diciembre de mi último año de secundaria, para el camión de Ethan. Pero no solo eso, cheques de cumpleaños de la abuela, 11 de ellos durante 11 años, que oscilaban entre $200 y $500. Cada uno acompañado de una nota sobre lo que ella había escrito en la tarjeta y lo que más tarde había descubierto que realmente había sucedido con el dinero. Un trabajo de verano, 2 veranos, cheques depositados en la cuenta familiar y nunca transferidos. Dinero de Navidad 2 veces. Un total aproximado de $27,400 durante 15 años. Las manos de mi padre sobre la mesa comenzaron a temblar ligeramente, lo suficiente como para ver. Esto es. Empezó. Documentado, dijo el señor Sterling. No levantó la vista del libro de contabilidad. Su madre obtuvo registros bancarios a través de sus propios contactos bancarios. Fue minuciosa. La segunda sección no era financiera. Era personal, un registro narrativo cronológico de incidentes que mi abuela había presenciado o de los que le habían hablado. Incidentes que había observado durante visitas familiares y anotado después. Incidentes que yo le había contado, aparentemente en conversaciones que había tenido en su porche mientras tomábamos té, donde pensé que solo estaba hablando, simplemente procesando. Y ella había estado escuchando con la atención concentrada de una mujer que toma testimonio, la cena de cumpleaños, el baile de graduación, la silla. La frase de acción de gracias sobre que Ava era útil repetida 4 años seguidos y cosas que yo le había contado que no le había contado a nadie más. La vez que mi madre me dijo, cuando tenía 19 años y había sido aceptada en una universidad de 4 años en Boston, que sería mejor para mí quedarme cerca porque la familia me necesitaba aquí. Me quedé. Fui a la universidad comunitaria y luego me transferí y trabajé en 2 empleos y pagué mi propio camino. Y durante años me había dicho a mí misma que era una elección razonable, una elección madura, una elección que había hecho. Ella lo había anotado. La fecha, lo que yo le había dicho por teléfono, lo que me habían ofrecido y de lo que me habían disuadido. Ethan leyó por encima de la mesa. Dijo suavemente, no sabía lo del fondo universitario. Lo sé, dije. Me miró. La abuela tomó nota de eso, dijo el señor Sterling, sin malicia. Encontró la página. Ella escribe, Ethan no sabe lo del fondo de Ava. Él no es responsable de la decisión. Se beneficia de un sistema que sus padres mantienen, pero las decisiones fueron de ellos. Ethan se llevó la cabeza a las manos. Mi padre no se había movido. Mi madre dijo, este es un asunto familiar privado. Lo que sea que mamá registró, fue su interpretación de los hechos, y las interpretaciones. Señora Miller, la voz del señor Sterling no había cambiado de volumen ni de inflexión, pero algo en ella la detuvo. Los registros financieros no son interpretaciones. Son transacciones documentadas. Su madre los cotejó con extractos bancarios que también están en este expediente. Sostuvo la parte trasera del libro de contabilidad. Un bolsillo metido en la contraportada. Extractos bancarios fotocopiados y con clips en orden cronológico. Mi madre no dijo nada. La herencia, dijo el señor Sterling, cerrando el libro de contabilidad, se distribuye de la siguiente manera. A Ava Marie Miller, la casa, las cuentas de inversión y los ahorros principales, que suman aproximadamente $89,000. Además, su abuela ha solicitado, no exigido, solicitado, que las irregularidades financieras documentadas en este libro de contabilidad sean abordadas por sus padres directamente con usted. Ella deja la forma de ese abordaje a su discreción. Me miró. Ella entendió que usted podría no quererlo. Escribió, Ava no está obligada a buscar nada. Ha ganado la paz, pero merece saber lo que le fue quitado, y ellos merecen saber que ella lo sabe. La habitación estaba muy silenciosa. También debo informarle, dijo el señor Sterling, quitándose las gafas de nuevo y poniéndolas sobre la mesa, que ya he enviado una copia de la documentación financiera de este libro de contabilidad a una colega mía, Patricia Vance, una contable forense. ¿Quién ha revisado las fotocopias de los extractos bancarios? Ha confirmado que las discrepancias son consistentes con una apropiación indebida.
También, bajo la dirección específica de su abuela, he compartido esta documentación con la detective Laura Hayes de la Unidad de Crímenes Financieros del Condado de Fairfield. Las palabras cayeron en la habitación como piedras en agua quieta. Detective. Crímenes financieros. Las manos de mi padre dejaron de temblar. Se quedaron completamente inmóviles. Esa es, continuó el señor Sterling, una medida de precaución tomada a petición de su abuela para asegurar que la documentación fuera debidamente preservada independientemente de lo que ocurriera en esta reunión. Si las fuerzas del orden proceden más allá depende de factores fuera de mi control, pero el registro existe. Mi padre me miró por primera vez en 31 años, David Miller, gerente de banco de sienes plateadas, con voz de hombre, el David Miller que vestía autoridad, me miró con algo para lo que no tenía palabra en ese momento. Y que desde entonces he identificado como la expresión de un hombre que ha sido completamente visto. Ava, dijo. Su voz salió del tamaño equivocado, demasiado pequeña, demasiado incierta. La voz de un hombre que ha perdido lo que lo hacía grande. No respondí. No necesitaba hacerlo. La detective Laura Hayes de la Unidad de Crímenes Financieros del Condado de Fairfield tenía 17 años en la fuerza, 9 de ellos en la división financiera. Me llamó 4 días después de la lectura del testamento. Su voz era directa y eficiente y libre de la particular calidez que a veces se usa para manejar las expectativas de la gente a la baja. Señorita Miller, dijo, he revisado la documentación enviada por el señor Sterling. Me gustaría programar una reunión. Nos reunimos en su oficina el martes siguiente. La documentación que mi abuela había reunido era, me dijo la detective Hayes, inusualmente bien organizada. Lo dijo con la seca apreciación de alguien que normalmente trabaja con evidencia mucho más desordenada. Los extractos bancarios cotejados con las entradas del libro de contabilidad le dieron una imagen financiera clara. El fondo universitario es el elemento más claro, dijo. Fue designado para usted por escrito por la donante, su abuela, y redirigido sin su consentimiento a otro beneficiario. Eso es documentable. Los cheques de verano son más complicados porque usted técnicamente autorizó los depósitos en ese momento, aunque bajo presión. El dinero de cumpleaños requiere corroboración. ¿Qué sucede después? Pregunté. Me miró por encima de su escritorio con la expresión de alguien que estaba a punto de dar una respuesta real en lugar de una gestionada. Eso depende en parte de lo que usted quiera, dijo. La posición de su padre en el banco complica las cosas, no porque lo proteja, sino porque las investigaciones de delitos financieros que involucran a personas en instituciones financieras tienden a avanzar con cuidado. Puedo decirle que estoy avanzando de todos modos. Pero si pregunta si enfrentará cargos, esa es una decisión del fiscal, no mía. David Miller renunció a Northeast Community Bank 11 días después de la lectura del testamento. La declaración oficial del banco citó razones personales. La versión no oficial, que escuché de un vecino que conocía a alguien de recursos humanos, y que ni confirmé ni negué, fue que había renunciado al ser informado de que se había abierto una investigación y que su empleador había sido notificado de una posible mala conducta financiera. 30 años en ese banco, desaparecidos en 11 días. No enfrentó cargos criminales. Al final, Patricia Vance, la contable forense, concluyó que si bien la apropiación indebida era documentable, las cantidades y la complejidad del procesamiento hacían que la recuperación civil fuera el camino más viable. Mi abogada había contratado una, Samantha Reed de Reed & Associates, con 15 años de experiencia en litigios civiles y de sucesiones, envió a mis padres una demanda formal por $27,400 documentados y desglosados del libro de contabilidad. Llegaron a un acuerdo en 6 semanas, $27,400. 30 años de gestionar las apariencias de una familia, y resultó que la tarifa por mi trabajo y mi futuro y mi fondo universitario y mis calcetines calentados en el microondas a exactamente 15 segundos era de $27,400. Samantha Reed me dijo que este era un buen resultado. Tenía razón. Técnicamente, deposité el cheque y no sentí lo que pensé que sentiría. Quiero contarte sobre la casa. La casa de mi abuela en Milford es pequeña, 1,400 pies cuadrados, 3 dormitorios, una cocina con cortinas amarillas que ella eligió en 1987 y nunca cambió porque le gustaban.
Hay un porche trasero donde solíamos tomar té, donde yo solía contarle cosas que no le contaba a nadie más, donde aparentemente escuchaba con la atención concentrada y tranquila de alguien que toma notas que luego le daría a un abogado. Me mudé en mayo. Empaqué mi apartamento en 2 viajes, lo que dice algo sobre cómo había estado viviendo, y me instalé en habitaciones que se sentían a la vez completamente nuevas y profundamente familiares. El cuenco de cerámica azul que siempre había amado estaba en el armario de la cocina. Ella lo había dejado allí para mí. Había una nota debajo. Siempre te vi buscar este. En el segundo dormitorio, monté una oficina. Ahora trabajo de forma remota. Había estado haciendo trabajo administrativo para una empresa de gestión de propiedades, que pagaba lo suficiente, pero no bien. Y en los meses posteriores a la lectura del testamento, con la particular claridad que proviene de que tu vida se reestructure, comencé a planificar lo que quería en lugar de lo que quedaba después de que se satisfacieran las necesidades de los demás. Volví a la escuela en septiembre, me inscribí en el programa de contabilidad en Southern Connecticut State, a tiempo parcial, en línea, pagado en efectivo de las cuentas de inversión que mi abuela había pasado 40 años construyendo. Pensé mucho en ella durante esas primeras semanas de clase, en el hecho de que había sido contable durante 35 años y había visto los números como un lenguaje, como un registro, como una forma de decir la verdad. Había usado ese lenguaje para escribirme una carta que recibí después de su muerte. Había convertido su habilidad profesional en un acto de amor tan específico y tan minucioso que la había sobrevivido. Ethan me llamó 2 veces el mes después de la lectura. Era diferente por teléfono de lo que esperaba. No se disculpó exactamente porque creo que la maquinaria de su privilegio está demasiado arraigada para que él pueda desmantelarla por completo en una llamada telefónica. Pero más silencioso, más cuidadoso, dijo en la segunda llamada, no sabía lo que estaban haciendo. Lo sé, dije. La abuela lo anotó. Una pausa. Ella te estaba cuidando, dijo, incluso cuando nadie más lo hacía. Sí, dije. Ella lo hizo. Mis padres y yo no hemos hablado desde el acuerdo. Mi madre envió un mensaje de texto en agosto. Espero que estés bien. La familia es complicada. No respondí. Lo leí 2 veces, luego dejé el teléfono y volví a las cortinas amarillas y al cuenco de cerámica azul y al porche donde mi abuela solía sentarse conmigo y escuchar. La familia es complicada. Mi madre tiene razón en eso, de la manera más limitada y egoísta. La familia es complicada. La familia también es a veces una mujer sentada en la mesa de la cocina durante décadas, observando y grabando y esperando, no por venganza, sino por el momento en que la verdad pudiera importar. Cuando pudiera ser entregada en una habitación llena de gente que nunca esperó rendir cuentas de sí misma y que realmente calara. Me quedé fuera de las fotos familiares durante 23 años. Mi abuela me observó de pie allí. Lo vio. Lo documentó. Y luego le entregó a un abogado un sobresellado y un cuaderno de composición y un juego de extractos bancarios. Y dijo, lee esto delante de todos ellos. Y el abogado levantó la vista y dijo, ella se queda. Ahora tengo una fotografía en mi escritorio. Mi abuela y yo. Su porche trasero en 2019. Estoy sosteniendo una taza de té. Ella me mira con la expresión que no sabía nombrar cuando estaba viva y que ahora puedo nombrar sin dificultad. Ella me mira como si yo fuera el centro. No la periferia. No la útil. No la que sostiene la cámara. El centro. La miro en los días difíciles cuando resurge la vieja voz. La que dice, sirves pero no heredas. La que tiene 17 años de práctica y conoce todos mis puntos débiles. La miro y pienso en una mujer de 82 años que se sentó en la oficina de un abogado 8 meses antes de morir y revisó sus documentos por 4ª vez para asegurarse de que fueran herméticos. No me dejó el dinero porque sintiera lástima por mí. Me dejó todo porque había estado observando durante décadas. Y había concluido con la certeza metódica de una mujer que pasó 35 años haciendo que los números dijeran la verdad, que yo me lo había ganado. No ganado de la manera en que se gana algo a través del trabajo, aunque Dios sabe que yo había hecho el trabajo. Ganado de la manera en que se gana la confianza de alguien. Al aparecer, al quedarte,
Al sentarte en un porche y tomar té y hablar honestamente con una anciana que tomaba notas con todo su corazón, incluso cuando no sabías que lo hacía. Mi padre perdió su trabajo. Mi madre envía mensajes de texto. No respondo. Ethan y yo hablamos a veces. Es extraño y cuidadoso y ocasionalmente real, lo cual es probablemente lo mejor que puede ser. El recipiente de harina está en la cocina de mi abuela ahora. ¿Mío? No lo moví. Lo dejé en el tercer estante, de cerámica con un borde pintado de azul, exactamente donde siempre ha estado. Sé lo que hay debajo. Nada ahora. El libro de contabilidad está en una caja ignífuga en mi oficina junto con el resto de los documentos de la herencia y la carta que el señor Sterling leyó en voz alta en esa sala de conferencias. No necesito abrirlo. Solo necesito saber que existe. Mi abuela construyó un registro de mi vida cuando yo estaba demasiado entrenada para construir uno para mí misma. Eso es a lo que vuelvo. Lo que no puedo superar del todo. Lo que pienso en la cocina con las cortinas amarillas y el cuenco de cerámica azul y el vapor que sube de mi té. Ella me vio. Todo. Cada domingo me quedaba fuera del encuadre. Cada cena de cumpleaños con 5 cubiertos. Cada calcetín calentado en el microondas a exactamente 15 segundos. Cada futuro que fue silenciosa y razonablemente redirigido a otro lugar. Ella lo vio y lo anotó y lo guardó a salvo para mí hasta que estuve lista para recibirlo. Siempre te vi buscar este. Me dejó más que dinero. Me dejó pruebas de que valía la pena ser vista y que, al final, esa fue la herencia que importó.